Seguimos en el Congreso de la Mañana por Coco TV. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier parte del país a través de los diferentes sistemas de cables y también en Nueva York, la zona triestatal, a través de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a hablar de salud en este momento y vamos a conversar sobre un tema importantísimo, interesante, de esos tan a veces olvidados, pero necesarios. Es el examen que evalúa el funcionamiento de la vejiga y la uretra durante el almacenamiento y la eliminación de la orina. Esto se llama urodinamia. Para eso vamos a conversar con el urólogo, el doctor Carlos Báez Anglés. Bienvenido, doctor, al Congreso de la Mañana. Un placer. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por sacar un tiempecito para todos los televidentes y hablarnos un poquito de esto, porque el tema de la incontinencia, la vejiga, es un tema muy importante y regularmente nosotros no le damos la importancia de vida. La urodinamia. Sí, porque euro no es de Europa. No. Gracias. Háblenos un poquito de ese procedimiento y de qué consiste, en qué consiste. Sí, la aerodinámica es un procedimiento que consiste en la evaluación del funcionamiento de la vejiga. Puede ser por problemas, como usted decía, de llenado, de que el paciente no puede tolerar el llenado vesical, tiene que ir al baño rápido, por ejemplo, los escapes de orina, pacientes que tienen que salir corriendo al baño porque no pueden aguantarse porque tienen dolor al orinar. Y también evalúa la parte del vaciado vesical, pacientes que no pueden vaciar su vejiga porque han tenido un accidente, pacientes que son prostáticos, que la obstrucción prostática no los deja vaciar, un paciente con un problema neurológico como un diabético que no puede, que también tiene alteraciones en el vaciado. Entonces nosotros lo que hacemos es, como si fuese un electrocardiograma, que queremos saber cómo funciona el corazón. Nosotros con ese mismo estudio hacemos lo mismo en la vejiga. Se necesita colocar unas sondas vesicales, para una sonda vesical y una sonda anal para poder evaluar el funcionamiento, porque necesitamos tener como si fuese un medidor de presión en la vejiga para poder evaluar cómo la vejiga hace la presión para poder vaciar. En eso necesitamos cuantificar el flujo de orina, el chorro de la orina, y entonces se hacen unos cálculos, vamos a decir, de la parte hidráulica, de cómo vacía su vejiga y cómo se va llenando. Este estudio es frecuente en la República Dominicana, porque yo siento como que como que lo escucho muy poco, siento que la gente no lo hace. Bueno, hace más de 18 años que lo estamos haciendo. Pero ¿qué tan frecuente se hace cuando iniciamos realmente era muy poco frecuente. Y entonces, pero con el tiempo, pues se ha ido haciendo cada vez mucho más frecuente porque es necesario. Realmente era una necesidad que tenía el país en ese momento y hay más especialistas que están haciendo también este estudio. Eso también ha hecho que sea más fácil acceso. A día de hoy, en República Dominicana los seguros lo están cubriendo, tanto el plan básico. Se luchó mucho con la Sociedad Dominicana de Urología, luchó para que se lograra la cobertura. Entonces, y eso les ha permitido a muchos urólogos de saber exactamente qué es lo que el paciente refiere. Porque a veces tú haces los pacientes que tienen problemas de vejiga, ellos no saben explicar su situación, porque no saben lo que la vejiga está haciendo. Sin embargo, ahora tenemos un testigo, que es el estudio, que nos dice exactamente por qué ese paciente tiene que salir cada 20 minutos al baño. Son de los pacientes que se sientan a veces en un restaurante. Y lo primero que hace cuando llegan a la mesa es saber dónde está el baño, por si acaso tiene que salir corriendo a salir al baño. Y eso es muy común, doctor. Lo que pasa es que como yo le decía al principio, uno no le da el carácter. Exacto. Porque uno entiende, no, yo bebo mucho líquido. O, no, es que yo, por ejemplo, en los restaurantes, gente que se para con frecuencia. Yo estaba bebiendo mucho y es normal que uno se pare. El tema de la orina y de la vejiga no es nada más de hombre, que también la gente entiende que urólogo es de hombre. Esto es un tema que también afecta a mujeres y que se puede dificultar por muchas infecciones vaginales no tratadas que te afectan la vejiga, ¿verdad? Bueno, en cuanto a ver, si tenemos una paciente que tiene proceso infeccioso, lo primero que hay que buscar, no el tratamiento de la infección en sí, sino buscar la causa, porque esa paciente está teniendo infecciones de repetición. A ver, por decir una cosa, es un problema
de mucha higiene vaginal, por ejemplo, porque eso puede ocasionar. Extremos, puede ser extremos. un problema de problemas hormonales, puede ser un problema realmente de la vejiga. O sea, primero ubicar la causa, porque el tratamiento de infección es muy fácil, es antibiótico. Claro. O sea, en general, ¿no? Pero si un paciente tiene infecciones con recurrencia, la solución nunca va a ser el antibiótico como forma definitiva, sino buscar la causa. Entonces, en cierta forma, el estudio aerodinámico, en algunos casos, porque no todas las pacientes que tengan infección hay que pedir un estudio aerodinámico, pero es ubicar cuál es la causa. Tal vez el estudio aerodinámico no puede dar la causa, pero en lo que me decías de si es necesariamente para los hombres, no, por ejemplo, el 50% de las mujeres por encima de 50 años van a tener incontinencia. Que luego se tenga que tratar o no, ya es otra cosa. Eso va a depender mucho va a depender de cómo la mujer lo asuma, esa incontinencia. Porque hay mujeres que lo asumen como parte normal de su edad. Entonces, pero eso es un número alto, muy alto, 50%. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, a mí me llega una paciente con incontinencia, no necesariamente esa paciente, la causa va a ser una causa que necesita operarse. ¿Por qué? Porque solamente 1% de las incontinencias de la mujer se tienen que operar. Otro por ciento con una medicación es suficiente. Otro paciente se tienen que operar y tomar medicación. Otro paciente tienen alteraciones de que orinan en su vagina y cuando se levantan escapa la orina. Entonces, ¿qué ocurre? Que la paciente lo que te dice a ti es que se me sale la orina se me sale la orina. Pero es porque la vagina no tiene que ser continente para la orina. No, claro. Entonces, realmente, como decíamos anteriormente, lo primero que tenemos que averiguar con un paciente cuando te refiere a un problema es buscar cuál es la causa, porque si tratamos la causa como es, difícilmente nos equivoquemos. Doctor, ¿a qué edad deben los hombres irse a chequear al urólogo de manera regular? En República Dominicana, el consenso que hay es a partir de los 40. La revisión urológica es a partir de los 40 y es una vez, lo recomendable es una vez al año. Doctor, y con relación al frío, hay veces donde un hombre cambia de un ambiente a otro, o sea, una temperatura alta a una temperatura muy baja y se produce la incontinencia urinaria en ocasiones. ¿A qué se debe eso? Bueno, realmente la incontinencia en un hombre es patológica, no debe de ocurrir. No tiene que haber incontinencia en el hombre. Entonces, ¿por qué con el frío? A ver, una explicación que podría darte, por ejemplo, cuando un paciente está en un ambiente más frío, lo que tiende a hacer es a sudar menos, con lo cual tiende a tener mayor diuresis. Entonces hay hombres que tienen lo que se llama, pueden tener vejiga hiperactiva si su vejiga a los 300 cc, para que tengamos una idea, su vejiga comienza a ser, como yo le digo, chiripiorca, comienza a querer hacer pipí cuando le da la gana, y ese paciente orina, produce mucha orina porque está en un ambiente con más frío. Entonces, porque no suda, no pierde líquidos. Entonces, ese paciente tiene más facilidad de que se le llene su vejiga y su vejiga diga, ya tiene que salir, corre al baño a orinar. Y puede ser que sea más fácil que se vea el problema en temperaturas frías. Es decir, que es un tema incluso de inadaptación. Porque está en una temperatura alta y suda mucho y de un momento a otro va a una temperatura baja. No, lo que ocurre es que ya la vejiga tiene de base, yo estoy hablando, asumiendo que la vejiga tiene de base ese problema, se evidencia más porque la temperatura, en ese momento, la temperatura más fría hace que su vejiga se llene más porque se suda menos. Pero si pasa, hay que chequear, a ver, porque no es común. Entonces, volviendo al estudio, usted dijo que había que poner una sonda de uretra y anal. Sí. Para poder hacer... Sí, a ver, esos estudios, espérese, porque entonces me va a escapar, la gente se va a asustar y no se lo va a querer hacer. ¿Ese estudio cómo se hace? ¿Se ingresa al paciente? ¿Es ambulatorio? Nosotros tratamos de reflejar, de reproducir una micción lo más natural posible. ¿Por qué? Porque queremos hacer una foto, más o menos. Vamos a ver un video de cómo el paciente orina. No vamos a ver la vejiga, vamos a ver solamente cómo funciona. Entonces, se le va a poner una sonda muy fina, inclusive puede orinar con una sonda puesta. O sea, es un procedimiento totalmente ambulatorio. El paciente se va a su casa. La sonda anal es como si fuese... como un levín. Es un levín, exactamente. Es un levín. O sea, y el paciente seguido, claro,
se le va, es uno, como si fuese una computadora, la computadora le va a llenar la vejiga, vamos a tratar en un ambiente cómodo para el paciente. El paciente para que va a estar sentado y lo que vamos a hacer es que vamos a llenarle su vejiga, va a tener el deseo normal, no tiene que dolerle porque la idea es que no le duela, que no le moleste nada, porque tenemos que reflejar, nadie orina la bien, normalidad, incómodo, claro. ni teniendo miedo de que pueda entrar, pues tiene que ser un sitio totalmente de paz. La verdad, Sí. ya se ríe, doctor, que yo digo que por eso es tan placentero orinar e ir al baño a hacer del 2 también. Pues. Entonces, el estudio, no, por eso yo quería hablar un poquito más del estudio y de la comodidad, porque también hay que desmitificar algunas cosas, porque el temor, el miedo a lo incómodo o al mismo estudio hace que la gente lo postergue. Y entonces por eso fue mi pregunta, porque al usted decir una sonda y no sé qué, los hombres son alérgicos, las mujeres nos exponemos más fácil, pero los hombres son alérgicos a una inyección, a una sonda, que usted le hable, y más en el tema urológico del tema anal incluso. Por eso quise que quedara claro que esto es algo cómodo, ambulatorio, que no produce dolor y que al contrario, o sea, es dentro de la normalidad. Inclusive nosotros que no deberíamos dormir a nadie para hacerle, porque si no podemos decirle al paciente orine, porque está durmiendo. Entonces tenemos que tener un paciente en su plena conciencia, estar y que el paciente pueda hacer su deseo normal, porque inclusive cuando terminamos el llenado, el paciente, nosotros le decimos, usted tiene que decirnos a nosotros cuando ya usted se siente totalmente satisfecho y ya usted fuera en su casa, en su oficina, ya usted orinara. Díganos para que darle entonces la autorización de que pueda orinar. Entonces el paciente tiene que estar totalmente consciente. Entonces el estudio habitualmente, existen algunos hombres, porque hay mujeres es totalmente más muy fácil, claro, porque facilísimo, somos mujeres. Facilísimo. Pero en los hombres es muy raro que tengamos dificultades para hacer el estudio. O sea, podría pasar de que un paciente que se haya operado, que tenga algún problema prostático de procedimientos previos, que, claro, como son sondas tan finas, no tienen la fuerza de pasar por sitios donde sean muy imbricados, donde la sonda se pueda atascar. Entonces tú no la puedes pasar porque tú no tienes forma de dirigir la sonda a ese lugar. Entonces a veces tenemos que buscar otras fórmulas, pero habitualmente no tiene que ser problemático el problema. Espérate, que yo estoy en mis preguntas, en mi sección de preguntas. Otra cosa, doctor, este estudio que es ambulatorio, que no es nada invasivo, el aparato, o no sé, donde lo tiene todos los urólogos, lo puede hacer cualquier urólogo. ¿Hay alguna? Pregunto porque hoy por hoy vemos cómo la medicina avanza, pero también avanza el intrusismo en la parte médica. Entonces, ¿que esto se lo hace cualquiera? Bueno, no, lo que ocurre, a ver, la urología se divide como en 5 o 6 secciones grandes, ¿no? Entonces, dentro de esa, por ejemplo, hay urólogos que solamente se dedican a la parte, bueno, no se dedican solamente, pero que se han súper especializado, por ejemplo, en el área oncológica. Hay urólogos que se han especializado en la parte de endurología, o sea, procedimientos endoscópicos. Y existen médicos que se han dedicado, por ejemplo, a la urología funcional, así que se llama la especialidad. O sea, esto no es un estudio, no soy procedimentólogo, es que yo hago solamente urodinamia. El que se dedica a hacer urodinamia es un urólogo funcional y femenino, que habitualmente han metido esas dos cosas juntas, ¿no? Entonces, debería ser un urólogo que ha hecho un posgrado en urología funcional, porque se debe de hacer así, porque el estudio urodinamico no solamente, y eso es lo que yo he hecho en estos 18 años, de que no solamente del diagnóstico, sino como no todos los urólogos en generales se dedican a urología funcional, uno intenta de añadir al estudio, añadir algún tipo de recomendación que te lo está haciendo un urólogo que tiene un poquito más de conocimiento en ese tipo de alteraciones funcionales. Entonces, ese extra te lo va a dar una persona que se dedique a ese tipo de su especialidad. Entonces, no todos los urólogos tienen ese equipo. Exacto. Porque, no por asuntos económicos, sino porque no lo ven tan frecuente. Y además eso toma tiempo hacer un estudio urodinamico. Toma más o menos unos 45 minutos, una hora.
Ok. ¿Por Claro. qué? Porque, bueno, hay que hablar con el paciente, se cambia la ropa, preguntar, porque si tú no sabes lo que vas a buscar, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, claro. Porque no, Y no es que estoy además de diciendo la la función máquina y el natural de estudio la te dice. vejiga, que el llenado, que espera que se Y llene. no solamente, sino que el estudio no es que el aparato no te dice a ti lo que tiene el No, paciente. tú O sea, tienes que ir tú tienes que buscando. interpretar, ¿no? Y tienes que interpretar Ok. lo que ponen esas rayas. Ok. ¿Cuáles serían esas principales causas o esos motivos que pueden causar problemas urinarios en la República Dominicana? Tanto el consumo de agua, la falta de consumo, entre otros. ¿Qué sería? No, en general, estas alteraciones funcionales pueden ser, la edad del paciente, problemas metabólicos como diabetes, pacientes, problemas con problemas neurológicos. En los hombres, la principal causa de alteraciones funcionales a largo ya en pensión es la próstata, La a largo próstata, plazo, a largo porque la plazo. próstata obstruye el conducto urinario. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que la vejiga, a medida de que van pasando los años y el paciente, esa vejiga se va alterando, o sea, se va haciendo como cuando un músculo tiene que hacer mucha fuerza, lo que hace es que se hipertrofia, como la gente que levanta pesas. Sí, ok. Entonces, si tú tienes que hacer la vejiga tiene que hacer mucha fuerza para poder sobrepasar la próstata, ese músculo se va haciendo más grande y esa vejiga va a comenzar a tener, a largo plazo va a tener arritmias. Ah, ok. Entonces, ese paciente, sin su obstrucción, no se desobstruye, sea con medicación o con operación, a largo plazo, muy a largo plazo, su vejiga va a tener alteraciones de llenado. Son pacientes que están obstruidos, pero al mismo tiempo son pacientes que tienen que salir corriendo de baño y están orinando. Ok. O sea, van a tener los dos Las problemas. O sea, hay dos. que tratarlo de la próstata y luego a largo plazo va a haber que tratarlo de su vejiga. De la vejiga en sí directamente. Doctor, usted como urólogo, usted atiende también pacientes con disfunción eréctil. Sí, bueno, el urólogo en general sí, claro. sí. Ajá. Pero, ¿y cuáles son las causas comunes que usted atiende? Las causas, a ver, hay dos causas muy específicas que son muy claras, que son, uno, orgánica, el pene, que tenga ese problema, y la otra es psicológica. Entonces, Las principales 50% orgánica, 50% psicológica. Entonces, ves? psicológica. Entonces, a mayor edad, hay mayor probabilidad de que el problema sea orgánico, o sea, de pene. Claro. Y a más joven, Ok. Es de aquí. de la otra cabeza. Y el Pero tema de la de la- próstata, de la otra y el tema de la cabeza. próstata, doctor, puede incidir en ¿Perdón? En la disfunción. El tema de la próstata puede incidir en la disfunción eréctil. Un procedimiento quirúrgico podría incidir, un cáncer de próstata, si el paciente se opera, podría, como consecuencia del procedimiento quirúrgico, de la cirugía de cáncer de próstata, podría tener disfunción eréctil. Por eso es que por la los operación, hombres, porque por el eso es que a los hombres no procedimiento- les gusta operarse de la próstata. Pero Bueno, pero repito de nuevo, de cáncer. De cáncer de próstata. cáncer, De porque cáncer. un efecto secundario puede ser. ¿Prefieren morirse de cáncer? Eso es increíble, ¿no? De verdad, nosotros hemos visto, doctor, Bueno, pero son morirse completo, hemos morirse visto, por doctor, partes. que los hombres tienen mucho temor No. al tema de la función No, eréctil. yo creo que- Y a los urólogos le tienen pánico. O sea, eh, ustedes tienen que hacer una campaña psicológica porque No, lo no, postergan. algunos le No, gusta el paciente algunos le en gusta general mucho. está muy concientizado La verdad, de cuando cosa tiene un que cáncer, de no. que tiene que asumir ese riesgo, porque obviamente su vida. Y a día de hoy, hay urólogos que se dedican a como decía, su especialidad es que se dedican a andrología, que colocan prótesis en estos pacientes que no tienen funcionamiento Sí, después de una he cirugía. escuchado de prótesis. Y Ah, hay mira. muchos muy modernos urólogos aquí en Santiago bueno, Santiago y en todo el país, que están colocando prótesis a esos tipos de pacientes que necesitan. Y resuelven ahí, ¿no? Pues vamos Pero a tener que tratar ese Pero tema. lo primero es que eso es para tiene- pacientes de cáncer y ustedes No Y necesariamente, hay no para la esa disfunción. sensación Para la placentera en disfunción. eso. Sí, sí. Doctor, Sí, sí. porque Pero no. que el doctor. Espérate, deja que conteste. Entonces, exacto, si tú vamos a tener que buscarte una psicóloga. No, Porque ya Yo sería no un tengo ese urologo tipo de dedicado a esa problema. parte. Lo No, que a tu pasa- edad no, porque Randy tiene 30 años. lo Yo creo que pasa está como es que adelantado a las el inquietudes. público que no O se le están escucha, escribiendo porque él tiene un chat abierto. El público que no se escucha. Claro, tiene esa- Claro. Tienen esa Y aprovechan los estamos. especialistas. Para eso que estamos para Pero- mediar. pero para- claro. y también nadie sabe de aquí a un tiempo qué va a Y pasar. yo le ¿verdad? pregunto ya, No, volviendo a la urodiálisis. No me menciones eso, eso. Ya. de que urodinamia, perdón. ¿Hay o sea, hay que hacerlo por chequeo en alguna edad o nada más si hay un problema? Sí, hay un problema entonces.
Si el urólogo, sí, si hay un problema de llenado vaciado vesical, si el O sea, urólogo, no como que el yo urólogo diga- te lo tiene que pedir. No sí. como que yo diga, como me voy a hacer un chequeo ejecutivo y quiero no, hacerme eso. no, No lo digo porque también estuvo de moda y está de moda esa gente que con tantas cosas que hay en el mundo dicen, yo me voy una vez al año o después de los 45 me voy a hacer un chequeo de todo. Eso no estaría en un chequeo general. Eso es por un problema específico Sí. o una situación. Ok. específica. Doctor, en cuanto al consumo del agua, y ya esto hablando ay. en sentido general, ¿cómo estamos en la República Dominicana? Siento que, y he escuchado a muchas personas, no sé por qué, principalmente mujeres, que dicen, no, es que no me gusta tomar agua, o no me gusta el sabor del agua, o en algunos casos, y bueno, ya tenemos Tenemos una mano una aquí levantada que por levantó la mano que no le gusta beber que agua. también doctor. en algunos casos las mujeres dicen, es que voy mucho al baño. En este caso, ¿qué problema tenemos en cuanto al consumo de agua? ¿Cuáles pueden ser los problemas que esto cause y de qué manera contrarrestar? Y le agrego, ¿y qué tan real es que hay que beber mucha agua? Porque yo también he escuchado gente que dice que eso por mucho tiempo no han entrado en la cabeza, que uno tiene que beber mucha agua y no es verdad. Bueno, nosotros tenemos un país caluroso en el cual tenemos un problema como todo país caluroso tenemos una alta incidencia de cálculos renales. Entonces, sí, el agua es el principal factor que necesitamos para evitar la formación de cálculos. Entonces, Claro. sí, entonces como este es un país que se suda mucho, sí es cierto que necesitamos tomar mucha agua. Ahora bien, yo he visto que la gente se ha ido aumentando, porque yo tengo muchos pacientes que van con su botellón de agua, se ponen al lado y comenzamos a hablar. Tenemos aquí todos tenemos un botellón. A veces una ocurre lo botella. que tú dices, que sí, que son pacientes que me vienen a mí porque van muchas veces al baño y me vienen por esa queja, pero me vienen con el botellón de agua. Ok, Entonces, ok. claro, es contraproducente que diga que va muchas veces al baño y entonces va con el Bueno, botellón de agua. pero por prevención también diría, ve acá, es Lo que normal pasa que- ir tanto al baño. Que hay que ver por qué va al baño. Porque ¿Por no es lo qué? mismo Exacto. no es lo mismo ir por 600 mililitros al baño, o sea, Ah, orinar ya. 600 Orinar mililitros, una cantidad. que ir al baño por 100 mililitros Por- cada vez que yo vaya. Cada vez que, ok. Entonces hay una Exacto. diferencia importante en cómo yo voy a Exacto. tratar de paciente. Pero es bueno que el paciente vaya. Si Porque siente por que va 600 mucho, mililitros no me creo que vaya al baño tan a menudo. no va tan a menudo. No debería hay ir forma. porque no creo que tome tanta agua como para que vaya al baño Claro. muy a menudo por 600 mililitros. Porque significa Pero que hay voy personas, tomando... pero hay personas que en su lugar de trabajo prefieren no tomar agua para no estar yendo sí. al baño. Porque Por ahí ejemplo, las viene personas que también el trabajan en frío y la bancos, temperatura. en oficinas grandes, que los baños o están lejos, o lo que sea, dicen, no, yo no quiero beber agua porque tengo que ir mucho al baño. Bueno, eso es algo que, a ver, nosotros nacemos, por ejemplo, el hombre nace con la vejiga, bueno, con la vejiga más grande que la mujer. Pero sin embargo, luego, y es así, la mujer tiende a tener mayor capacidad vesical que el hombre. O sea, una mujer, cuando se le hace estudio aerodinámico, habitualmente lo que vemos es en mujeres que tienen una fase de llenado normal, que son mujeres que te tienden a aguantar mucha orina. Pero eso porque socialmente lo han logrado. O sea, han hecho, por ejemplo, mujeres que trabajan en la calle, que tienen que ir... no tienen una oficina, sino, Vendedores. entonces, vendedores, cosas así. Restaurantes. Sí, Ese baño no. Entonces, ¿qué pasa? Salen de su casa a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que encuentran un baño por ahí. Wow. El hombre, Claro, entonces se pasa mucho. Entonces hacen hombre la vejiga más resuelve, grande. el hombre resuelve. El hombre con un potelú resuelve. Entonces, hombre es resuelve. un problema eso. Bueno, podría hacerlo si comenzamos a tener repercusiones por ese llenado tan grande. Ok. O sea, pero en sí, solo por eso, tampoco podemos, lo que sí le podemos decir a la paciente, bueno, por ejemplo, que busque un lugar dentro de su recorrido que pueda entrar y tener un baño que sea accesible, ¿no? Doctor, pero ¿necesitamos beber tanta agua Ajá. o necesitamos beber más agua de calidad? ¿Qué cantidad? O sea, cuando hablo de agua de calidad es que tenga los electrolitos Sí, necesarios. en general, el agua tiene que tener electrolitos porque si no, ya no sería potable. Pero sí, necesitamos tomar mucho líquido. ¿Por qué? Porque imagínate que y eso porque para evitar la formación de cálculos renales. O sea, el agua, imagínate que tú tienes un vaso con arena. Si tú quieres no ver la arena dentro del vaso de agua, ¿qué tú haces? Es meterle mucha agua. hasta ¿Qué va a que ocurrir? salga. Que se va a diluir esa arena. Porque nosotros la orina no es orina, o sea, tiene sedimento, tiene si se puede sedimento. decir. Entonces, mientras mayor diluyamos los elementos, menor frecuencia de literacia claro. vamos a tener.
la primera recomendación que se hace a un paciente con litiasis, no importa qué tipo de litiasis sea, ¿Qué es la litiasis, doctor? Cálculos renales, es tomar agua. Lo que no se le puede decir a un paciente que hagas, porque yo si no tengo el conocimiento de por qué forma piedra y ni de qué tipo de cálculo es, no puedo darle otro tipo de recomendación. Por ejemplo, habitualmente aquí porque son falsas informaciones que hay de que no tomes leche o no tomes calcio. Esa sería de las últimas recomendaciones que hay que darse porque ya que es un punto extremo. Quizás. Porque aunque la pieza, el cálculo sea de calcio, o oxalato cálcico, vamos a poner como ejemplo, el calcio es un acompañante de la litiasis. No es habitualmente, la gran mayoría de veces es un acompañante de la litiasis, no es la causa por la cual se formó el cálculo. Por ejemplo, tú eres un paciente que toma mucha espinaca, o te gusta mucho el chocolate, o te gusta mucho el maní, tú vas a formar cálculo de oxalato cálcico como monohidrato. Y entonces ese oxalato que tú estás comiendo además, porque el oxalato solamente se ingiere, va a coger el calcio que tú te estás tomando ocasionalmente y va a formar piedras de oxalato cálcico. El problema no era el calcio, el problema era los maní que te comes toda la tarde con la cerveza. Para decirte que te gusta la cerveza. Señores, pero esto es importante. Entonces, la alimentación. Entonces eso sería entonces hay que ubicar siempre ese tipo de cosas. Y la soda, mira, los espérate, refrescos. no, es que yo tengo que invitarlo para otro programa. Sí. Para este tema. Porque es un tema amplio, es un tema muy amplio, es un tema importante que, explicado desde el que sabe, uno lo entiende. Que cosas que usted entiende lógica porque usted lo sabe, pero que nosotros lo vivimos diario y no le damos ni siquiera ni la capacidad de pensar que un problema que yo puedo tener en un riñón y con mi orina es por lo que yo como. Claro que sí. Entonces yo necesito, doctor, que usted vuelva y vamos a hacer compromiso por un tema de tiempo para tratar este tema. Y por favor, antes de usted irse, usted me tiene que decir dónde usted está, cómo lo ubicamos, usted tiene redes sociales y dónde los que los están viendo pueden consultar. Sí, nosotros estamos en la Clínica Colominas, en la tercera planta, consultorio 304. De lunes a viernes allá. ¿Tiene redes sociales? Urobaez. Su Instagram, usted lo usa. En Instagram, muy fácil. Urobaez. Exacto. Entonces, bueno, usted está en la Clínica Coromina de lunes a viernes y tiene su Instagram. Ahí a través de su Instagram pueden acceder a sus teléfonos. Sí, están ahí los teléfonos, los contactos, sí. O puede llamar a la Clínica Colomina a la parte de la recepción y ahí nos pasan a nosotros a la consulta. Muchas gracias, retomando, el doctor urólogo, él es especialista también en el tema de la vejiga y es de los pocos que están capacitados y habilitados para hacer ese estudio urodinamia. Así es, doctor Carlos Báez Anglés. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Seguimos con más, hablamos de las informaciones internacionales y otros hechos y informaciones que han sucedido en la República Dominicana. Quédese ahí, no se mueva.